El juicio divino en Ezequiel 5, significado y consecuencias. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Ezequiel 5, versículo 9. Introducción a Ezequiel 5. En el capítulo 5 de Ezequiel, el profeta nos presenta una representación impactante del juicio que Dios ha decidido imponer a su pueblo, utilizando una serie de actos simbólicos que incluyen el afilado de una espada y la manipulación de su cabello. Ezequiel comunica de manera clara y contundente el sentido de la ira divina. Con esta representación se enfatiza que el juicio no es casual, sino parte de un plan divino claro y específico. Antes de continuar, es vital que abordemos una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos entender la ira de Dios? En las Escrituras, en la Biblia, encontramos referencias sobre su ira, la ira del Señor, y de hecho estamos leyendo al respecto. Digamos que la ira de Dios no es una irascibilidad ingobernable, no es que Dios sea propenso a la ira. Quiero citar al teólogo J. E. Parker, y que dijo: en la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral. J. E. Packer expresa que en la Biblia la ira de Dios no es como nuestra ira humana, que a menudo es irracional y descontrolada. Su ira es más bien una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral y que quebranta la voluntad divina. Para entender este concepto sobre la ira de Dios, es esencial leer la Biblia de principio a fin. Y allí leemos que la justicia es un atributo de Dios. Si no respondiera adecuadamente al pecado contradictoriamente, no sería Dios. Así, el ser que es amor y perdón también se presenta como el juez soberano del universo. La ira de Dios se manifiesta frente a los actos que son intrínsecamente malos y que atentan contra el bienestar que Él, Dios, ha creado. La ira no es solo un tema sombrío, debe ser comprendida en su correcta dimensión. Dios, como el juez universal, debe castigar la maldad para evitar que reine. Esta realidad puede ser desalentadora para muchos, especialmente para aquellos que viven en el pecado, como nos recuerda Hebreos 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La ira de Dios es, por tanto, una manifestación de su justicia y su santidad. Simbolismo y significado de los actos de Ezequiel. El profeta divide su cabello en 3 montones, cada uno con un destino particular. El primero es quemado dentro de la ciudad, el segundo es esparcido a lo largo de Jerusalén y el tercero es enviado al viento. Este acto simboliza la muerte de 1/3 de la población, la dispersión de otro tercio y la inevitable consecuencia del exilio. A través de estos actos, no solo se comunica el dolor del juicio, sino que se subraya que Dios es quien ejecuta este juicio de manera directa. Reflexiones sobre el juicio y la gracia. Todo el capítulo hace hincapié en que Dios mismo es quien traerá el juicio sobre su pueblo. Destaquemos cada ejemplo de yo. Fijémonos con atención al leer en Ezequiel 5, versículos 8 al 17. Eso es lo que ocurre cuando el Señor dispara a matar. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Versículo 9. La fórmula significa que este es el peor juicio temporal posible. El propio Señor Jesús emplea prácticamente las mismas palabras con respecto al juicio inminente sobre Jerusalén en su época. Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dios dice que su ira debe derramarse, pero como ya lo expresamos, su ira no es una irascibilidad ingobernable y descontrolada. Él, Dios, afirma que cuando se produzca el juicio, su ira se apaciguará y su enojo cesará. Ezequiel 5, versículo 13. Este estallido de ira forma parte de una serie de los juicios acontecidos desde la caída en el jardín de Edén, la maldición de Génesis 3, el diluvio, Babel, la esclavitud en Egipto, diversos juicios en el desierto, incluyendo los 40 años deambulando por el mismo, etc. En ciclos de juicio correspondientes a momentos de pecado extremo, Dios derrama su ira. Todo ello forma parte de la necesaria teología bíblica que se encuentra tras Romanos 3, versículos 20 al 26 y que ya vamos a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, a justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este texto, Pablo explica que no hay solución para la amenaza de la ira justa de Dios sobre las criaturas que se han rebelado contra Él, hasta que Él, Dios mismo, asuma en la persona de su Hijo la ira que merecemos, preservando su justicia mientras nos justifica. Conclusiones y reflexiones finales. El análisis de Ezequiel capítulo 5 revela un mensaje profundo sobre el juicio de Dios y su naturaleza inmutable. A través de las visiones y las metáforas en este capítulo se manifiestan aspectos de la justicia divina que no solo aplican a la antigua Israel, sino que también resuenan con los creyentes contemporáneos. La narrativa que describe la severidad del juicio de Dios invita a la reflexión sobre la responsabilidad ética y moral que cada individuo tiene ante su familia, ante su comunidad y sobre todo ante Dios mismo. Uno de los puntos más relevantes de Ezequiel capítulo 5 es la ilustración del cumplimiento de las promesas divinas, tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Este cumplimiento puede verse como un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pacto y de cómo las acciones humanas pueden tener consecuencias profundas. Los creyentes actuales en la palabra de Dios pueden aprender que la justicia de Dios no se manifiesta solo en el castigo, sino también en la oportunidad de redención y gracia que se nos ofrece independientemente de nuestro pasado. Esta dualidad entre juicio y misericordia debe guiar nuestro caminar diario. Asimismo, el capítulo subraya la importancia de la vigilancia espiritual y el llamado a la conversión. La historia de Israel, tal como se narra en Ezequiel, ofrece una advertencia sobre el peligro de la complacencia y el descuido de nuestras responsabilidades espirituales. En un mundo donde las distracciones son abundantes, los mensajes de este capítulo invitan a los creyentes a reexaminar sus vidas en una búsqueda constante de alinearse con los principios divinos. Sin duda, la vigencia del mensaje de Ezequiel 5 sigue vigente, desafiando a los cristianos a reflexionar sobre cómo viven sus vidas en relación con Dios, con su palabra y con los demás.
Mis amigos y amigas, para finalizar y concluir, debo responder la siguiente pregunta: ¿cómo puedo experimentar la justificación por la fe en mi vida? La Biblia nos dice sobre la necesidad de reconocer a Dios en nuestra vida y confesar nuestros pecados ante Él, ante Dios. Y este es el primer paso. Luego lee la Biblia de principio a fin para que comprendas el plan redentor del Señor y luego tu fe en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su sacrificio por ti será cada día mayor. Acepta ahora mismo el regalo de la salvación ofrecido por Dios a través de su Hijo. Esta aceptación y confianza es la fe que te justifica. La justificación por la fe, como se presenta en las Escrituras, es un acto de gracia divina donde Dios, por medio de la obra expiatoria de Cristo, declara justo al creyente. No es un logro humano, sino un regalo inmerecido, recibido por la fe y que transforma la vida del creyente. Comprender la justificación por la fe es esencial para una vida cristiana auténtica, marcada por la gratitud, la paz y el servicio a Dios y a los demás. Recuerda que la justificación no es un punto final, sino un punto de partida para un caminar de fe y sobre todo para que las obras de Dios continúen en la tierra así como en el cielo. Amén.